En este vídeo voy a enseñaros una bicicleta eléctrica como no había visto antes. Es probablemente la más barata del mercado y aún así está genial, creo que os va a gustar un montón. Lo primero que te llama la atención cuando la ves, además del color, que creo que es una pasada, es el tamaño, que parece pequeña. Tiene unas ruedecitas así como pequeñas, el cuadro muy bajo. Parece incluso como la bici de los Playmobil, a mí me dio esa sensación cuando la vi en fotos. Pero luego en persona cambia bastante, es más bien compacta. Es decir, si tú pones una bici plegable normal al lado, con ruedas de 20 pulgadas, el cuadro está a la misma altura, lo que cambia son las ruedas, que son de 12 pulgadas y media. Parece poco, pero no es para tanto. Lo que se consigue así es tener un cuadro que ocupa tan poco como el de una bicicleta plegable ya doblada por la mitad, o sea, guardada en un armario, por ejemplo. Y claro, al no tener los mecanismos esos de bisagra, el cuadro es más ligero y más resistente, como el de una BMX. Otra cosa es que la rueda, al ser de este tamaño, cuando tú giras el manillar, ocupa lo mismo que el tamaño de los pedales, o sea, nada, la puedes dejar pegada a la pared. Y luego el manillar está a la misma altura que cualquier bici normal, el sillín también, por lo que es como un coche compacto, que no varía la posición de conducción, sino solo el tamaño del coche o la bici en este caso. El sillín es comodísimo, por cierto, es súper blandito y vas a gusto, además de absorber las vibraciones. Y por debajo tiene el borde súper bien rematado con plástico, que es lo suyo para que cuando lo levantes no te lo cargues, que si no se despelucha. Es regulable en altura, con cierre rápido, como supongo que cualquier bici ya. Lo único es que yo dudaba que se pudiese bajar hasta el fondo porque el cuadro hacía como una curva. Igual que el protector este central, que han dejado un huequito aquí para meter la mano y utilizarlo como asa. Esto hace que sea comodísima de levantar, pesa algo más de 16 kilos, pero como estás cogiéndolo del centro de gravedad y donde está el punto equilibrado del peso, no te cuesta nada. Así que puedes subirla por las escaleras cómodamente, y si no en el ascensor, como habéis visto, cabe de sobra. Algo que sí que voy a criticar son los frenos, porque sí, la luz está genial, cuando tú pulsas la maneta se enciende y cuando das las luces es como si se iluminase alrededor. Tiene freno de disco atrás, pero delante no tiene nada. Y aunque frena muy bien, porque además tiene freno regenerativo detrás, el disco y todo eso, preferiría que hubiesen puesto al menos un V-brake delante, por si acaso. Los pedales están bien, son los típicos plegables que los pulsas hacia adentro y se guardan. Yo sinceramente prefiero unos fijos porque tampoco se ahorra tanto espacio y te ahorras de líos. El caso es que no crujen ni nada. El portaequipajes tampoco, en ese aspecto la bicicleta es muy resistente, puedes levantarla de ahí que no se mueve un poquito, incluso subirte encima, que a ver, no lo recomendaría, pero siempre lo hemos hecho todos alguna vez y no le pasa nada. Lo que pasa que por si os lo estáis preguntando, ir sentado ahí no es viable, nada cómodo. En el manillar tiene un botón para la bocina, que suena como el culo, y otro para la luz, que ilumina muy bien. No sé si porque tienen dos LEDs, uno que enfoque más arriba y otro más abajo, pero hasta de día se nota cuando la enciendes. Los guardabarros puedo dar fe de que funcionan bien, me metí por barrizales, saqué la bici después de haber llovido y nada, ni una gota de suciedad en la ropa, ni de agua, y son resistentes, puedes darle golpes, doblarlos, que no se van a partir, recuperan su forma. Las ruedas no tienen un dibujo muy profundo, están pensadas principalmente para ciudad, incluso tienen rugosidades para que en los giros, si el suelo está muy liso, no se te vaya, pero van bien incluso por tierra, no he tenido ningún problema, y eso que eran de una marca que no conocía, así como China, y pensaba que iban a ser malas, pero qué va. Las ruedas en principio no me gustaban por el diseño, ya que yo prefiero algo más recto y de radios, pero lo bueno es que son mucho más resistentes y no se te van a desajustar, ni doblar, ni nada. En la de detrás está integrado el motor eléctrico, que es de 36 voltios y 250 vatios, para que sea legal. No tiene marchas, pero no se echan de menos para nada porque realmente no vas a pedalear en una bici así. Están como de adorno los pedales, ahora contaré, y esto hace que la cadena esté súper tensa, no se te va a soltar ni vas a tener pues los típicos meneos cuando bajes por algún sitio. Encima aquí los extremos están protegidos como con unos topes de goma bastante blanditos que vienen genial porque cuando metes la bici en el coche, una normal, eso siempre suele rozar con la tapicería y puedes llegar a cargártela, pero aquí no, puedes hacerlo tranquilo que no va a rozar ni rajar nada. Ahora algo importante, los pedales como he dicho están de adorno, primero porque teniendo un acelerador, ¿quién se va a poner a dar pedales? Pero segundo porque el plato este es muy pequeño comparado con uno normal de bici plegable. Mira, lo pongo así uno delante de otro y veis la diferencia. Así que están pensados para si te quedas sin batería o no quieres usarla y simplemente pedalear, que puedas ir cómodo, subir cuestas o hacer caballitos. La cosa es que no vas a poder coger altas velocidades pedaleando ni cambiar el plato porque por lo que parece no cabe uno más grande.
Pero bueno, tampoco lo veo un gran inconveniente porque teniendo el acelerador le das a tope y ya prácticamente te puedes olvidar de los pedales. Solo para salir que tienes que dar una pedalada y en cuanto la bici nota que está en movimiento ya puedes utilizar el motor. La calidad de los acabados y de fabricación en general es muy buena. Los cables, por ejemplo, están pasados por dentro del cuadro para que no vayan por ahí colgando ni se vean feos. Está todo muy bien rematado, aunque tiene una cosa curiosa, que es el cargador. Viene incorporado por dentro y solo sale el cablecito del enchufe. Está dentro de esta mochilita, que es de tela con una cremallera, y luego el cable es como de muelle, como el típico de los teléfonos antiguos. El enchufe, al menos para mi país, necesita un adaptador, el de Europa, y claro, cuando tú lo conectas tienes que dejar la bici cerca, porque como hace de muelle, si la alejas se te va a desconectar, al menos con esto. Así que lo que hice fue cortarlo. Y vaya si es resistente el cable, que me costó pelarlo un montón. La idea era poner la clavija que voy a utilizar para no necesitar adaptadores. Así cuando lo conecto no se va a soltar con la tensión del muelle. Que a ver, también podía haber cogido el adaptador, pegarlo y ya no se soltaría. Pero me parecía cutre y lo hice así. La batería tiene una lucecita que cuando está cargando es roja y cuando termina se pone en verde. También puedes ver el nivel de carga en la pantallita, aunque eso no lo veo muy fiable, y la autonomía es de hasta 50 kilómetros. Esto es real, o sea, si le ayudas a pedalear un poquito en las salidas y tal, sí que puede durar eso, pero yo lo que hice es ponerla a prueba. Y aquí hay otro dato justo debajo que decía que sin dar pedales puedes hacer hasta 30 kilómetros y me parecen muchos. El caso es que la puse al máximo de potencia, no iba a dar ni una sola pedalada y para no tener que fiarme solo del cuenta kilómetros de la pantallita, tiene un parcial y un total como el coche, lo que hice fue utilizar un móvil con GPS y hacer la ruta para ver realmente cuánto duraba. Bueno, en el cuenta kilómetros de la bici ponía que empecé con 9,5 en el total. También quiero que tengáis en cuenta otra cosa, que hacía un frío de la leche, cercano a los 5 grados, y eso afecta a la duración de las baterías, así que seguramente saldría menos de la que tendría en total. Para que os hagáis una idea, en los coches eléctricos, por ejemplo, uno que duraría 527 kilómetros, de bajar de 20 grados a 0 hace que dure 473. Luego fui todo el rato con el acelerador al máximo, a la velocidad tope que tiene, que es de unos 23, aunque se anuncia como 20, así que ya es un logro. Y cuando vas por tierra baja a 22 kilómetros, 21, al menos si es tierra blanda o de piedras, que hace como pues, que le cueste más funcionar a la rueda. Bueno, pues fui así prácticamente todo el trayecto, el 95%, y como veis, comparado con alguien andando, va muchísimo más rápido, claro. Pero también lo comparé con una bici normal, de montaña, con alguien con experiencia, o al menos eso parecía por el maillot y las piernas, pero vamos, que luego me dijo que sí, que él hacía muchos kilómetros y tal. Y la cosa es que sin dar pedales, solo con el acelerador, mantenía su velocidad, vamos, todo lo que quisiera. Y luego las cuestas, pues eso, a él le costaba, tenía que subirse y tal, iba lentito y yo, pues eso, sin hacer nada. Tras comprobar que podía seguirle el ritmo, me dijo que se iba a ir por la carretera y ahí me despedí para ir a mi rollo. Porque yo lo que quería era ir por sitios por los que no sueles meter una bici como esta. No solo para poner a prueba la batería, sino físicamente la bici. A ver si se rompe algo, si se suelta, las holguras, todo eso. Meterle toda la caña posible. Y salvo por un par de puentes así bonitos y tranquilos, el resto eran piedras como puños que pueden destrozar perfectamente una bici barata del centro comercial, de estas de supermercado. Y lo digo por experiencia. No sería la primera vez que acabo volviendo a casa con la bici en la mano arrastrándola, incluso siendo de 26 pulgadas, así que teniendo las ruedas más pequeñas y metiéndola por sitios más difíciles, pensaba que me pasaría lo mismo, que tendría que volver con ella arrastrándola. Y no era el único, porque me crucé con más gente que iba en bici, por ejemplo con rueda de 29 pulgadas, y decía, pero ¿cómo vas con eso por aquí? Que lo vas a romper. Suena mal. Pues imagínate, La tienes tú mucho más grande, si tío. tú haces una proporción de un bache respecto a tu rueda. Ya, claro, si es una bici para ciudad. Pero aún así, cuando les contaba las características y veían lo que tiraba, les acababa encantando la bici. Igual que el dron, que también cuando lo sacaba me preguntaban mucho por él todo el mundo. Vamos, son cosas que llaman la atención y mola mucho usarlas. Pero claro, si eso no te gusta, si no vas a querer hablar con la gente, ni que te miren, ni cosas así, entonces, bueno, pues usa una bici normal, de esas grandes, y pasa lo más desapercibido posible. A mí es que me da igual. Si me gusta algo, lo que opine el resto me la trae al pairo. Pero vamos, a todo el mundo le gustaba. Una cosa que me pasó es que no me fijé nada en los kilómetros que llevaba hechos, ni en la barrita de la batería. Yo iba a mi rollo tranquilo. Y entonces, en cuanto salí de la tierra y me metí en un parque, vamos, había dado más vueltas de lo normal al irme con ciclistas y me quedé sin batería cuando estaba más lejos de casa. Total, 25 kilómetros, bueno, 25 y medio fue lo que duró.
La velocidad pone que ha sido 13 km por hora de media, pero para nada fue más bien 20. Lo que pasa que tardé más por hacer 2 o 3 paradas para hablar, para hacer fotos y también para subirme por unas piedras que encontré. Bueno, tonterías. El caso es que eso, 20 km por hora de media, duración de batería con lo más difícil, o sea, rocas, frío, etcétera. 26, yo lo veo genial. Lo único que no vi genial es tener que volverme a casa pedaleando, pues, porque lo que digo, los pedales no son muy cómodos para ir rápido. Y lo que más me sorprendió es que no pinchase, porque estaba todo lleno de, pues eso, los cardos o plantas con pinchos. Pero la bici llegó a casa perfecto. Y la mochila, en vez de tener que llevarla en la espalda, la puse aquí, que la puedes meter como por la tija del sillín y se sujeta en el portaequipajes. Otra cosa que quiero detallar es que aunque la bici se quedó sin batería, como apagada a los 25 kilómetros, luego pude hacer otros 3,5 en el modo Eco, que es el de mínima asistencia. Pero vamos, no recomendaría apurar tanto la batería para que te dure más años. Otra cosa que recomendaría para no tener soniditos en el manillar donde el pliegue es que esta piececita la pusieseis fija. Es como un seguro para que no se pueda abrir sin subirlo hacia arriba, pero tú lo subes, aprietas los tornillos y ya se queda ahí. Y para que asiente mejor, ya que todas las cosas estas plegables es básicamente 2 piezas de metal medio rozando, lo suyo es poner una goma entre medias. En el patinete este, por ejemplo, lo que hice fue coger una pieza, imprimirla en 3D y quedaba perfecto, pero no hace falta. O sea, coges una rueda de bicicleta, por ejemplo, que es de goma, la cámara me refiero, la recortas a la medida del sitio donde la vas a poner y con eso ya te evitas los grillitos que acaban saliendo con el paso del tiempo. Ahora sobre el precio, yo la pillé en oferta a 395 euros, porque la pedí 2 semanas antes de que saliese a la venta, vamos, en cuanto la vi en tiendas, porque vi la noticia y dije, buah, la quiero, en cuanto la vea me la pillo. Lo único es que la espera se me hizo larguísima porque, claro, la pedí súper pronto, hasta que la tuvieron en stock, luego la enviaron y me llegó pues casi 2 meses. A vosotros seguramente si la pedís unas semanas, pero no tengáis prisa cuando pidáis estas cosas, no cojáis el envío express pagando más y todo eso, porque lo que consigues con el envío gratis, el lento, es no pagar aduanas, que es lo suyo. Ahora, para los que midan 2 metros o no les convenza el tamaño, deberíais saber que hay un modelo Plus. No lo he visto en venta, pero existe y tiene las ruedas más grandes, también más bonitas, el desarrollo mejor con el plato más grande, el cuadro también y freno de disco delantero. O sea, tiene todo ya para ser perfecto, pero costará más cara. Entonces, ¿merece la pena? Allá cada uno. Yo con esta estoy encantado, así que en mi caso no lo veo necesario y si tuviese que gastarme más, directamente me iría al otro modelo de Xiaomi, la Quicicle, que igual se acerca a costar el doble, teniendo, pues, no sé, la misma autonomía, potencia del motor, etcétera. Pero el diseño es que me parece arte, por decirlo así. Este es muy práctico, como un reloj digital, y el otro con las baterías por dentro del cuadro, todo extraíble, no sé, mucho más bonito, con marchas, así que el precio está merecido en el caso de los dos. Cada uno que elija si quiere, no sé, lujo y todo eso, o practicidad. Me gusta este tubo, sí. A ver, pasamos por aquí para adelantar, pero no nos montamos, seguimos caminito, ¿vale? Este es para ver más chiquitinos.